estimados padres, José Manuel, Padre Carlos, don Juan Pablo, queridos fieles, nos alegramos hoy grandemente por esta magnífica fiesta de Nuestra Señora, la Purísima Concepción, la Inmaculada Concepción de María Santísima. Si no me equivoco, es la patrona de España, ¿no? Así que bueno, para mí es una grandísima alegría poder celebrar esta misa solemne, la Madre Patria. Ustedes saben, yo no soy español, soy colombiano, pero agradecemos grandemente a esta Santa Madre Patria, que nos haya concedido la fe, que Dios nos haya concedido la fe a través de su espíritu ardientemente misionero. Pues bien, queridos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, creó Dios la Virgen que había de ser su madre, y en el mismo instante de su concepción le comunicó excelentísimas gracias y singulares privilegios que se pueden reducir a 4, como la teología católica, la piedad también, sólida piedad católica, siempre lo ha hecho. En primer lugar, preservó a Nuestra Señora de la culpa original, que es exactamente a lo que se refiere este dogma de nuestra fe, de la Inmaculada Concepción. Y eso lo hizo santificando su alma en el primer instante de su creación. Así como dio Dios al sol el ser y la luz, y a los ángeles y a los primeros padres su naturaleza y la gracia, así en un mismo instante creó y santificó el alma de la Virgen Santísima y la hizo brillante como el sol sin que la tocasen las tinieblas del pecado. Cristo nuestro Señor vino al mundo para redimir a los hombres y librarlos de toda culpa, o sacándolos del pecado, o preservándolos de no caer. Lo cual es más excelente. Como no hay mayor miseria que el pecado, no hay mayor misericordia que preservarnos de él. Así la redimió con el mejor modo de redención que hay, hermoseándola con su gracia, para que la madre fuese semejante al Hijo en pureza, siendo los dos concebidos sin pecado, él por derecho y ella por privilegio, él como redentor, ella como corredentora. En segundo lugar, le quitó el fomes peccati, que así lo llaman los teólogos, es decir, la raíz o incentivo del pecado, o sea, como inclinación que tiene nuestra naturaleza a pecar, que es la rebeldía de la carne contra el espíritu y de la sensualidad contra la razón, para que su alma tuviese perpetua paz y concordia, porque debía ser morada del príncipe de la paz. Ella no sintió entonces la guerra interior que todos sentimos de nuestras pasiones, porque su carne no codiciaba contra el espíritu, ni el espíritu hallaba dificultad en gobernar la carne, como nos lo explica San Pablo en la carta a los Gálatas. Sus pasiones estaban perfectamente sometidas a la ley de Dios, entonces. Por eso debemos pedirle este día la gracia de moderar esa guerra interior que padecemos, para gozar siquiera un poco de esa paz. Así como al meditar esa preservación del pecado original, debemos pedirle que nos alcance también ser preservados de los pecados que con gran horror, que tengamos grande horror a ellos. Del pecado original no podemos ser preservados, pero sí nos puede ayudar para preservarnos de los pecados actuales, de los pecados personales. En tercer lugar, Dios nuestro Señor confirmó en gracia a la Santísima Virgen,
Por toda su vida nunca pecó ni por obra, palabra o pensamiento, asistiéndole a nuestro Señor con providencia particular en todas sus obras, para que todas fueran obras gloriosas y puras, sin mancha de pecado mortal, sin arruga de pecado venial, sin imperfección alguna, escogiendo siempre lo que consideraba mejor y más puro. Por eso debemos pedirle por este su privilegio, ese grado de pureza en el modo que nos sea posible y procurarle que nos prevenga con la gracia divina para que nuestras obras sean puras y sin mancha, que no haya nada que desagrade a nuestro Dios. Y en cuarto y último lugar, Dios nuestro Señor la llenó en aquel instante de gracia. Ave María, gracia plena, le dice Dios a través del ángel, y lo decimos cada día nosotros muchas veces. La llenó entonces en aquel instante de gracia y caridad y de las otras virtudes y dones del Espíritu Santo que vienen con la gracia, con tanta abundancia y plenitud que excedía a los ángeles y serafines del cielo, para que fuese digna Madre de Dios y digna Reina de las jerarquías de los ángeles, pues era mejor el nombre de Madre que de siervos y ministros. Tenía más grados de santidad que los que vivían en el cielo. Qué gran alegría entonces para la Santísima Trinidad mirando la excelencia de esta niña, esa obra perfectísima salida de sus manos, llena de gracia. Por eso la saludó de este modo el arcángel: Dios te salve, llena de gracia. Pidámosle entonces que limpie nuestras almas, que refrene delante de Dios, que alcance esa gracia de limpiar nuestras almas, que refrene nuestra carne y nos llene de su gracia, para que comencemos a servirle con fervor y perseverancia hasta que alcancemos la corona de la gloria. Pues bien, queridos fieles, esta festividad de la Purísima Concepción de María Santísima, que hoy celebra la Santa Iglesia Católica, pues nos llena de ese gozo, de esa alegría. Pues María Santísima fue preservada de aquel pecado por una gracia particular, absolutamente particular. Nosotros somos concebidos en el pecado original. Sí, nos lo enseña nuestra fe. Así nos damos cuenta por nuestras malas inclinaciones. Pero María Santísima fue concebida en gracia. En toda su vida, como lo hemos meditado, no hubo jamás en ella rastro alguno de pecado mortal, ni venial, ni original. Ella fue exceptuada entonces de aquella ley general que comprendía a todos los hijos de Adán. Y esto es lo que se entiende por la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Este fue un privilegio particular de Nuestra Señora, porque estaba destinada para ser madre del autor de la pureza y de la santidad, y no era decente que el autor de esa pureza se encarnase en un cuerpo manchado con el más mínimo pecado. Por eso cuando el ángel le anunció el misterio de la encarnación, la felicitó diciéndole que estaba llena de gracia. Y no podemos imaginarnos, como dice San Anselmo, que la Virgen que había escogido Dios para madre de tal pureza hubiese estado privada de la gracia en algún momento. No se pudiese imaginar otra mayor en ninguna criatura. Habiendo sido creados los ángeles en el estado de inocencia, ¿había de ser menos la reina de los ángeles? Por cierto que no. Ni todos los ángeles juntos podrían igualar a la soberana reina en inocencia, en pureza y santidad. La carne de Jesucristo había de ser una porción de la carne de María Santísima, según dice San Agustín.
Y podría imaginarse que Dios formase su cuerpo de una carne manchada, siendo un Dios de infinita pureza y santidad y que tiene un horror infinito a la mancha que deja el pecado. Podría creerse que tomase su carne de un cuerpo inficionado con el más leve pecado. No quiera Dios, exclama San Bernardo, no permita a Dios que nos venga a la imaginación semejante pensamiento. En la concepción de María Santísima, enseña San Vicente Ferrer, lo mismo fue formarse su cuerpo y crearse su alma, que en el mismo instante fue santificada. Y en este mismo instante, por haberse hallado del todo pura, del todo santa y del todo hermosa, a los ojos de Dios, celebraron los ángeles en el cielo la fiesta de su concepción. De aquí podemos formar una idea de lo muy hermosa y apreciable que es la gracia. Y esta sería como una primera aplicación para nosotros en este día tan gozoso en que festejamos, celebramos, nos alegramos de este gran privilegio de Nuestra Señora. Formar una idea de lo muy hermosa y apreciable que es la gracia santificante. A veces nos preocupamos de tantas cosas en nuestra vida, en nuestra fe católica, nos enredamos en tantas cosas, se nos mezclan tantas ideas, a veces ideologías de todo tipo, políticas, culturales, en fin. Nos distrae quizá el enemigo, el engañador, nos distrae de lo realmente esencial que es encontrar, preservar y acrecentar la gracia divina en nosotros, que es la vida de Dios en nosotros, y entonces busca cómo distraernos con muchas otras cosas. Y entonces que hagamos batallas por aquí y por allá, que vayamos haciendo como batallas periféricas y no centrarnos en lo esencial, que es en nuestra unión con Dios, en nuestra relación con Dios, en tratar de justamente llegar a aquel grado de gracia mayor que podamos en nuestra vida, para que nuestra unión con Dios sea lo más perfecta posible en el cielo, siquiera semejante de algún modo a la unión de la que goza Nuestra Señora con su alma y cuerpo en el reino de los cielos con su Hijo Jesucristo, con la Santísima Trinidad. Y así no llenó nuestro Señor a esta Santa Madre ni con los tesoros del mundo, ni con las dignidades del mundo, sino con lo que es esencial, con la gracia santificante. Es tan grande y tan apreciable este don de la gracia que si le hubiese dado a escoger, dice un autor piadoso, si se le hubiese dado a escoger a María Santísima o el ser Madre de Dios o el ser concebida en pecado, hubiese escogido el ser concebida sin mancha de pecado antes de que ser Madre de Dios. Sí. Incluso, dice este autor, más grande aún estar sin pecado, ser concebida sin pecado, que ese don de ser Madre de Dios. Eso es una manera como de exageración que utilizan los autores para mostrarnos la grandeza de vivir en unión, en amistad con Dios, que es la caridad, la amistad con Dios, para vivir en la gracia divina. Pues bien, María Santísima era un templo preparado por el Espíritu Santo para habitación del Verbo encarnado y por consiguiente adornado con todas las gracias y virtudes y hermoseado con todas las preciosidades y perfecciones que se puede imaginar. Así como todos los ríos entran en el mar, dice San Buenaventura, así del mismo modo entraron en el corazón de María Santísima, en el primer momento de su vida, todos los torrentes de gracias y bendiciones que salen del seno de Dios. Por eso nuestra Madre, la Iglesia, gobernada por el Espíritu de Dios, instituyó esta fiesta
particular bajo el título de la Inmaculada Concepción de María, y quiere que todos los fieles junten sus alabanzas en esta festividad para celebrar este insigne favor y este privilegio tan glorioso. Si honramos y veneramos a los demás santos por sus particulares méritos y virtudes, con muchísima más razón debemos venerar a María Santísima, porque, como dice San Bernardo, ella sola tiene todos los méritos y virtudes de todos los santos juntos. ¿Y qué instrucción debemos sacar nosotros para nuestro aprovechamiento de este privilegio de María Santísima? ¿Podremos acaso nosotros evitar la desgracia de haber sido concebidos en pecado? No, obviamente no podemos impedir el ser concebidos en pecado, pero podemos y debemos vivir sin pecar. Lo que nosotros debemos aprender del privilegio que Dios concedió a la Purísima Virgen es la grande estimación que debemos hacer de la gracia y el horror que Dios tiene al pecado y el que nosotros le debemos tener igualmente. Debemos aprender que que la gracia vale más que todas las riquezas del mundo, y por eso nuestro Señor llenó a su madre de riquezas, no de riquezas, sino de la gracia. Y además que el perder esta gracia por el pecado es una suma desdicha. Perder la gracia por el pecado mortal, es la suma desdicha. Aunque el nacer en pecado es una desgracia, sin embargo, esta desgracia se remedia enteramente por el bautismo. Pero morir en pecado es el colmo de todas las gracias, porque no tiene ningún remedio por toda la eternidad. Pero lo que es más admirable y de mayor instrucción para nosotros es que, aunque María Santísima estaba llena de gracia y no podía pecar ni poco ni mucho, sin embargo siempre amó la vida retirada, la vida de retiro. Se apartó siempre de las ocasiones, vivió siempre en los rigores de la penitencia, y toda su vida fue creciendo en virtudes y en merecimientos. Pues cuánto más debemos retirarnos y apartarnos de las ocasiones nosotros, miserables pecadores. Nosotros no podemos irnos a vivir una vida ermita, por ejemplo, retirada del mundo, porque vivimos en medio del mundo. Ya nos lo ha advertido nuestro Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que significa el retirarse espiritualmente del mundo, no dejarse mundanizar, no ser como católicos que profesan una cosa y viven y tienen sus costumbres totalmente mundanas. Eso no puede ser. Sino, al ejemplo de Nuestra Señora, retirarnos, al menos espiritualmente, de ese espíritu mundano. Conozcamos pues nuestra miseria y acudamos al patrocinio de María Santísima. Reverenciemos sin cesar la excelencia y el mérito de esta encumbrada Señora. Démosle 1000 parabienes y enhorabuenas por haber sido concebida sin la mancha del pecado original y por haber sido escogida para Madre de Dios. Pero acordémonos que el único medio de honrarla y agradarle es imitar sus virtudes y sobre todo la pureza y la humildad que tanto amó y apreció esta soberana reina. Estas gracias las conseguiremos teniendo una verdadera devoción a su purísima concepción. Pero ¿cuál será esta verdadera devoción? Aquella que va acompañada del cumplimiento de las obligaciones, de nuestras propias obligaciones de cada día, porque es imposible dar gusto a la madre si no se hace lo que manda su hijo. Las obligaciones es lo que nos manda su hijo, el mandamiento, nuestras obligaciones de nuestro Estado, etc. Pero si reconocidos de no haberle obedecido queremos enmendarnos, acudamos con entera confianza a la Madre del Divino Juez, encomendémonos de veras a su protección, que ella nos alcanzará las disposiciones necesarias para confesarnos bien y morir en estado de gracia, que es por donde se consigue la eterna felicidad de la vida. En últimas, queridos fieles, ¿por qué Dios nuestro Señor preserva a nuestra Madre
del pecado original. En últimas, ¿qué es lo que quiere, a dónde nos quiere llevar, qué es lo que quiere mostrarnos con esto? Que nos demos cuenta que lo único que verdaderamente importa es la plena unión con Dios, por la gracia, por la caridad, por las virtudes, que al fin y al cabo es lo que va a quedar para siempre en el cielo, nada más, ni nuestras ideologías, ni nuestros bienes temporales, ni nuestros privilegios, ni nuestras penas, pesadumbres, nada, solamente la unión con Dios. Pidámosle esa gracia entonces a la Purísima Virgen, de que siempre vivamos unidos con Dios y cada vez más profundamente a imitación de esa plenitud de gracia de la que ella goza de manera particular y única. Ave María Purísima.